Hola, muy buenos días, querido hermano y querido amigo. Espero te encuentres muy bien en esta hermosa y preciosa mañana. Hoy me levantaba reflexionando acerca de cómo consideramos nosotros nuestros días. ¿Son días malos? ¿Son días o épocas en donde los gobernantes son malos? Pero consideramos que eso es solamente hoy en la actualidad que estamos viviendo esto, o que esto ha sido en épocas pasadas, o ha sido desde siempre. Siempre ha habido esas épocas donde no siempre han existido siempre han existido quienes hacen o quieren hacer su propia justicia. ¿Cómo lo consideras tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cierto? Porque hoy estamos viviendo días tensionantes, días de presión, tanta noticia, protestas, unos de acuerdo, otros de desacuerdo, no sé, infinidad de cosas. Pero ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Porque mira, Asaf, en el Salmo 82, él nos lleva, en pocas palabras, nos devuelve atrás, muchos años atrás. Y allí nos manifiesta precisamente los males actuales que hoy estamos percibiendo, que hoy estamos viviendo. Y con esto, lo único que nos está entregando es cómo podemos retractar la jurisdicción ilimitada de Dios. Cómo el hombre está contra esa jurisdicción ilimitada de Dios en cuanto como delega el poder a los suyos. En cuanto lo que hizo Dios allí en Génesis capítulo 2, cuando le dice al hombre, capítulo 1, capítulo 2, cuando le dice al hombre, te entrego todo esto para que tú gobiernes, te entrego todo esto para que tú le pongas nombre. O sea, le entregó o le dio más bien esa jurisdicción ilimitada de su poder. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está el ser humano aplicando precisamente esto? Y me encontraba una frase de Martín Lutero que él decía, o más bien señaló a través del Salmos 82, cómo se establece y cómo se limita la autoridad de los príncipes allí en este salmo. Y enseguida lo vamos a compartir, o te voy a compartir unos versos, aunque quisiera que tú lo leyeras, es muy cortico, y lo analizaras a profundidad todo, ¿cierto? Porque allí se establece o se marca el por qué Dios, quien es quien nombra las autoridades, ¿cierto? Porque su misma palabra dice que Él es quien pone y quien quita reyes. Entonces Él quien pone las autoridades y limita su autoridad porque son responsables ante Él. Son responsables delante de Dios. Y yo me pongo a ver, pongámosle las posesiones de los presidentes o de cada uno de los gobernantes. Cada uno de ellos utiliza la Biblia e inclusive hace juramentos sobre esta Biblia. Y yo digo, pero ¿cómo la están viendo? La están viendo como quizás muchos que están diciendo hoy que ya está obsoleta, que la van a cambiar, que van a hacer una renovación de esa Biblia porque ya hay muchas cosas que no sirven. ¿Será que es eso? Sabiendo que las palabras de Jesús fue, yo no vine a cambiar la ley, yo no vine a cambiar la palabra de Dios, yo vine fue a hacerla cumplir. Con base a esto, ¿tú crees que o en la actualidad estamos viviendo una época donde los gobernantes quieren hacer su propia justicia, o esto ha existido desde siempre? Mira lo que dice precisamente el Salmos 82. Desde el verso, te voy a leer el verso 3, verso 4, y te voy a leer el verso 8, y dice, hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos, rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Y dice el 8, levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Entonces, todo es de Él, todo es para Él. Pero ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Sí, no, quizás vas a decir, es que yo no estoy en ese puesto de presidente, yo no estoy en ese puesto del gobierno, yo no estoy en esto. Hey, pero ¿qué estamos haciendo? Siempre he dicho que necesitamos levantar una generación o levantar una cultura. Lo que pasa es que hemos separado porque nos han dicho que la Biblia y la política no se relacionan, cuando vemos en la palabra de Dios que nos hablan precisamente del gobierno, y esto es política, la política de Dios. Pero ¿cómo hemos levantado hijos de Dios, o cómo se han levantado hijos de Dios que estén en estos puestos de gobierno? Pero ¿qué están haciendo?
¿Qué están haciendo para no ser del común, sino para poder marcar la diferencia? Y por eso es donde Él nos pide, defiendan al débil y al huérfano. En la actualidad, aquellos que están desprotegidos. Pero ¿qué estamos sucediendo? Salomón dijo en uno de sus proverbios y dice, ustedes deben de ser la voz de aquellos que callan o de aquellos que no pueden hablar. Y no sé si estaba hablando de los fetos hoy, que ya podemos practicar el aborto a diestra y a siniestra y solamente porque lo aprobó la ley, entonces lo podemos hacer y creemos, Señor, creemos que Dios también lo aprueba, pero ¿hacia dónde nos estamos yendo? Por eso, Asaf creería que este salmo, o más bien él nos deja este salmo con una oración pidiendo a Dios, así como cerramos en el verso 8, que haga justicia, que tome los gobernantes que Él puso en los gobernantes y que sobre ellos que hacen juramento sobre la palabra de Él, sobre la palabra de Dios, y que los tome y que haga esa justicia adecuada que el hombre quizás hoy no está sabiendo hacer sobre la tierra. Pero tenemos que tener algo, y algo que debemos de recordar es que la justicia es de Dios y Él sabrá pedirnos cuentas. Por eso, aunque no estemos en esos puestos de gobierno, ¿qué estamos haciendo? Porque también rendiremos cuentas. Ellos rendirán cuentas, pero nosotros también. Así que reflexionemos, ¿qué hacemos nosotros aún con lo que está pasando en la actualidad? Salón, chao, chao.